la mañana con 13 minutos, les decíamos, vamos a conversar con el secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, el ingeniero Alex Pérez. Muchísimas gracias. Es la primera entrevista que tenemos acá con usted en este espacio de las Guarmis y pues nos importa muchísimo poder hacer una evaluación de la movilidad en Quito y conocer también cuáles son las propuestas para mejorarla precisamente. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, Sofía. Muchas gracias por la invitación y siempre un gusto poder conversar con la ciudadanía de estos temas que son súper importantes para el día a día. ¿Cuál es la evaluación que tienen hasta el momento? Bueno, estamos ahorita en periodo de vacaciones, quizá el tráfico se disminuye un poquito, pero lo que estábamos viendo y la realidad con la que veníamos era muy fuerte, ¿no? Incluso se habla de que se han aumentado los tiempos de traslados de 45 a 2 horas en algunos casos. Entonces, hay una preocupación ahí latente de los ciudadanos y ciudadanas por que desean que desde las autoridades exista alternativas para que no vivan en los autos. Totalmente de acuerdo con usted, Sofía. Nosotros nos encontramos con una ciudad en la cual mucho de nuestro tiempo diario lo pasamos en el bus o lo pasamos en las vías, moviéndonos de un lugar a otro y no tenemos esa oportunidad de disfrutar con las familias o en nuestro trabajo o dedicarnos a otras cosas como recreación. Y creo que eso baja nuestra calidad de vida. La idea que nosotros nos hemos planteado desde la visión del alcalde Pavel, es generar un sistema de transporte que permita a la ciudadanía volver a disfrutar de la ciudad, o sea, de apropiarse de espacios públicos, de que tengan tiempo de disfrutar con la familia, de que no sea el transporte el lugar donde pasemos muchas horas de nuestras vidas, sino más bien sean ese medio eficiente que nos permita transportarnos de un lugar a otro. Hay mucho por hacer, hay mucho trabajo por realizar y estamos iniciando ya. Como usted bien lo dijo, ahorita en vacaciones, bueno, en la temporada de vacaciones escolares se baja un poco el tráfico y hemos aprovechado para hacer ciertas intervenciones viales a lo largo de la ciudad, de tal forma de que para el inicio de clases estén listas de estas y cuando ya iniciemos clases, pues no existan estos grandes lugares con tráfico donde vamos a pasar mucho tiempo en los autos o en los buses. ¿Cuál es la prioridad? Pues poder facilitar vías de calidad para que los ciudadanos y ciudadanas se movilicen en sus autos privados o que también el transporte público sea mejor, cumpla los horarios establecidos y se disminuya un poco el tiempo de traslados en el transporte público. La prioridad es el transporte público. Nosotros, nuestro primer paso, nuestro primer trabajo es transporte público. El alcalde lo ha dicho muy claramente, la prioridad es transporte público, la prioridad es peatón, la prioridad es el uso de bicicletas o modos activos de transporte, sin dejar de lado, obviamente, el transporte comercial y el transporte privado, pero sí están claramente definidas tres prioridades. Y en función de eso ya estamos trabajando en una renovación de flota del trolebús, para volver a tener un corredor ecológico, un corredor de electromovilidad, tener troles que funcionen totalmente eléctricos y no como pasamos de tener el mejor sistema de transporte en la región, que era eléctrico, a un sistema operado de nuevo a combustible fósil. O sea, no había lógica. Estamos ya trabajando en la compra de esta renovación de flota de trolebús. Estamos trabajando con el sector de transporte público para mejorar los estándares de calidad con los cuales se está prestando servicio. Estamos en mesas técnicas, de conversaciones con ellos para poder llegar a tener este objetivo de reorganizar en su momento ya todo el sistema de rutas y frecuencias. Obviamente estamos trabajando en la implementación y que empiece a funcionar ya definitivamente el metro de Quito. Esa es nuestra prioridad. Las ciclovías, tenemos ya desarrollado, estamos potenciando la bicicleta pública y queremos abrirnos al sector privado para que el sector privado pueda entrar también a invertir en el tema de bicicletas públicas. ¿Cómo está funcionando ahí? Perdón que le interrumpa, pero es que me han preguntado muchísimo cómo se accede a este sistema y la verdad es que después de tanto tiempo que estuvimos reclamando de que debe volver a habilitarse la bicicleta pública, es una buena noticia de que ya se vean las bicicletas en las calles de la ciudad.
Bueno, el sistema es sencillo. Hay un proceso, no llamemos engorroso, pero sí un proceso que hay que realizar al inicio: entrar a la página web de la bicicleta pública, registrar los datos con una copia de la cédula y de un servicio básico. Obviamente esto más por seguridad, se registra eso, con eso se genera un QR, un papel con un QR, usted llega a la estación, se valida el QR y con eso ya usted, validado el QR, lo puede utilizar en cualquier estación. Ese proceso es una sola vez al inicio para tener el registro del usuario y posterior a eso pues ya se puede utilizar. Se llega con el QR, se pasa el QR en la máquina, se suelta una bicicleta, se puede utilizar por 1 hora de manera gratuita, se puede circular y a la hora sí se tiene que entregar en otra estación. Si usted quiere seguir utilizando, vuelve a pasar su QR, vuelve a coger otra bicicleta y lo puede seguir utilizando. Ha sido un sistema, yo no hablaría del sistema, sino más bien de la bicicleta pública. El tener la bicicleta pública ha sido de gran aceptación por los ciudadanos. Imagínense, tenemos horas pico ya ahora en la bicicleta pública. O sea, hay horas donde ya no existen bicicletas disponibles porque todos lo están usando. Entonces, tenemos una buena recepción y queremos trabajar para que existan, que convivan más sistemas de bicicleta pública, no solo el que lo ha desarrollado el municipio, sino que también la empresa privada esté dispuesta a poner sus sistemas como otras ciudades, ¿no? Que haya más disponibilidad de bicicletas dentro de las ciclovías, podamos tener un mejor servicio. Que es más o menos el ejercicio que se ha hecho con las scooters, ¿no? Que también hay algunas que son un servicio privado que son usadas también por la ciudadanía, ¿no? Que ojalá también se pudieran implementar algo así. Pero más allá de esto también, y pues mencionando estos tiempos de traslado que se han incrementado muchísimo, lo habíamos visto y datos hablan de como que 45 a 120 minutos, hay puntos en donde el tráfico se queda totalmente bloqueado. En esos puntos, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se puede hacer? Hemos identificado ya ciertos puntos específicos, ciertos puntos de bastante congestión. Y claro, como decía, si bien nuestra prioridad es el transporte público, es el peatón y es el ciclista, el uso activo de transporte, no queremos dejar de lado que también se tiene que desarrollar infraestructura vial y mejorar la infraestructura vial que tenemos en el Distrito Metropolitano. Entonces, la EMOP está desarrollando ciertos estudios específicos en el caso de necesidad de nueva infraestructura, no desde el punto de vista de generar nuevas grandes vías ni grandes corredores, sino más bien solucionar problemas de tráfico, como usted bien lo dice, en puntos específicos. Pero obviamente sí queremos que siempre exista ese concepto de prioridad del transporte público. Por ejemplo, una de las campañas que hemos iniciado fuertemente con la Agencia Metropolitana de Tránsito es la protección del carril exclusivo, del trole y de la ecovía. Tenemos que ir hacia allá. Si bien se van a hacer mejoras en infraestructura, se están haciendo intervenciones en el sur de la ciudad, en el norte, tenemos como 34 frentes actualmente de la EMOP en mejoras de infraestructura vial. Todas estas van a ir la mayoría va a ir acompañada de ciclovías, no todas, porque no todas es posible, pero sí la mayoría. Vamos a ir no necesariamente creciendo, pero sí mejorando la calidad de ciclovías que tenemos. En otras, pues, tendremos que hacer las cosas para proteger el carril exclusivo del trole y ecovía, de tal forma que ese transporte sea el que menos se demore incluso en la ciudad. Y también hay reformas en tema de infraestructura para mejorar la calidad de aceras y de cruces peatonales, por ejemplo, para asegurar la vida del peatón. Acá nos escriben y nos dicen hay que reestructurar el sistema porque es carente de sensibilidad y solidaridad también. Hablamos en este caso de personas que enfrentan ciertas vulnerabilidades. ¿Qué se puede hacer en este sentido? ¿Cuáles son las disposiciones desde el municipio también con las operadoras? Por ejemplo, el Corredor Central Norte, que está en manos privadas, siempre presenta problemas. Nos envían videos a cada rato donde muestran además unidades que luego se puede verificar que ni siquiera han pasado en algunos casos revisión técnica vehicular o que no deberían estar en las vías en realidad. Y es un tema de trabajo que nos hemos propuesto desde la Secretaría de Movilidad como ente rector del sector en cambiar esa realidad. Primero, porque creo que es un punto importante resaltar, el sistema de transporte del Distrito Metropolitano de Quito o cualquier sistema de transporte, si está diseñado para estos grupos de atención prioritaria, está diseñado para todo el mundo y lo puede utilizar todo el mundo. Nosotros tenemos que cambiar ese chip de que está diseñado
para ciertos grupos, sino que el sistema, y nosotros estamos buscando que nuestro sistema esté diseñado para las personas en silla de ruedas, para el papá o mamá con su niño en el coche, y que pueda prestar las facilidades de asegurar que se pueda transportar en nuestro sistema de transporte de una manera segura. Eso va a tomar su tiempo, no es un cambio inmediato, pero poco a poco lo queremos lograr. Primero, trabajando desde casa, desde el trole, ecovía, el metro, y posterior a eso, pues irlo replicando a los demás subsistemas de transporte. Entonces, en eso estoy totalmente de acuerdo con usted, porque no es un sistema que está diseñado para las personas de grupos de atención prioritaria. Y nosotros queremos cambiar esa realidad. Y también hay el tema de la inseguridad, ¿no? Nuestro compañero hacía un recorrido en estos días y pues daba cuenta de los testimonios de personas que han sido víctimas de la inseguridad, y claro, como terminan siendo robos que no superan el monto para judicializar los casos, se desinteresa la gente y ni siquiera va a poner las denuncias. ¿Cómo está funcionando esto de los operativos y qué se está haciendo con las personas a quienes detienen con objetos robados? Bueno, nosotros lo que podemos hacer es actuar dentro de nuestras competencias. Hemos generado una coordinación permanente con la Policía Nacional. Como decía, nosotros estamos empezando a trabajar desde casa. Tenemos dos subsistemas de transporte, Ecovía, Trolebús, y vamos a tener el Metro de Quito, y hemos generado operativos de control en las diferentes estaciones. Entonces ahí permanentemente usted va a ver que está Fuerzas Armadas, Policía, con los agentes de control del municipio haciendo los controles. Se han decomisado gran cantidad de objetos que no pueden ser llevados dentro de una unidad de transporte, pero obviamente se lo entrega a la entidad competente. Nosotros no tenemos ahí la competencia, sino que por eso se hacen los operativos conjuntos con Policía Nacional y con militares, de tal forma de que se tomen las acciones pertinentes por parte de la agencia de control. Pero sí, siempre sí es importante el llamado de atención, ¿no?, que hacen los ciudadanos, porque dicen los mismos a los que ya les cogieron en el otro operativo están de vuelta, y esto porque no se alcanzan a judicializar o sancionar estos casos, ¿no? Nos envían una pregunta también, nos dicen, hay un sistema de transporte de servicio desde Chillogallo a Cumbayá que tiene una tarifa exagerada y dan un pésimo servicio. Precisamente le iba a consultar cómo se ha estado realizando la evaluación de las operadoras de las cooperativas que incrementaron su tarifa supuestamente para ofrecer movilidad digna. Bueno, son procesos que se venían dando desde su momento en administraciones anteriores. Lo que nosotros hemos hecho es poder coger y primero analizar bajo qué marco legal se dieron estos procesos, y después sí empezar con un proceso fuerte de fiscalización. Un proceso fuerte de fiscalización en el cual nosotros podemos garantizar que esos parámetros de calidad que se ofrecieron se cumplen. Pero obviamente queremos trabajar con el sector. Primero nos hemos sentado a conversar con el sector, les hemos dicho cuál es nuestra visión de hacia dónde queremos llegar, y queremos contar con ellos. No queremos ser solo un ente de represión o de decir esto no se está cumpliendo, esto no se está cumpliendo, sino más bien es trabajar conjuntamente con el sector, controlar, pero a la vez incentivar que se cumplan esos parámetros de calidad, de tal forma que el ciudadano no se vea afectado, sino más bien reciba un servicio de calidad. Entendemos que hay cierto malestar en algunas rutas, en algunas cooperativas, en algunas empresas, y les hemos dicho directamente a ellos que tienen que trabajar en capacitaciones internas de mejoramiento de calidad, y obviamente posterior a eso, si no se cumplen esos objetivos, tenemos herramientas administrativas para poder nosotros tomar los correctivos del caso. ¿Cuánto es un tiempo prudente para hacer estas evaluaciones? Nosotros estamos empezando ya las evaluaciones, la fiscalización no se ha parado, estamos generando nuevos informes de fiscalización de cómo están las rutas, y en el caso de que existan faltas, tenemos que sancionarlas, no podemos tampoco quedarnos sin sancionar. La idea es que al mismo tiempo en que trabajamos con ellos, en que mejoran el servicio, nosotros seguimos fiscalizando. Ingeniero, estaba revisando el PAC de contrataciones del municipio de Quito, y ahí hay varios rubros que tienen que ver con el área y con la Secretaría de Movilidad, y tienen que ver con la implementación de sistemas inteligentes de transporte. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué está previsto? ¿Y cómo puede influir esta arquitectura inteligente para aliviar el tráfico en Quito, el uso de estos medios que hoy están a disponibilidad, que son tecnología diseñada para el transporte? No, el uso de tecnología lo que va a permitir es ser más eficientes. Quitar primero la subjetividad en cualquier tipo de acción que tengamos, sino que ya los sistemas están programados y respondan a una realidad que nosotros predefinamos.
¿Qué es lo que queremos evitar? Por ejemplo, la subjetividad de la agente civil que se encuentra bajo el semáforo dice que está en rojo y el agente civil dice que sí. Entonces el ciudadano no sabe a quién responde. Al momento de tener sistemas de inteligencia de transporte, pues ya no vamos a depender de esa subjetividad, sino que simplemente la tecnología nos apoye, lo usaremos. ¿Qué incluye? Tenemos aquí un abanico bastante ambicioso que poco a poco lo iremos implementando, pero hablamos de una placa electrónica, la placa que nos permita a nosotros saber cómo se mueven los vehículos dentro de la ciudad. Además de las 2 placas físicas que tienen los vehículos, ¿no es cierto? Contar con una placa tecnológica nos facilita la gestión de esos vehículos. Por ejemplo, en los peajes, ya tenemos peajes como el del túnel de Guayasamín o el de la prefectura acá en los valles, no son peajes electrónicos donde ya no se para, pero eso es mucho más eficiente si tenemos una placa electrónica, porque ahora le toman la foto y le identifican la placa del vehículo que pasa. La placa electrónica ya simplemente es una lectura a través de la antena, punto. Eso nos permite gestionar muchas otras cosas, nos va a permitir gestionar de mejor manera el pico y placa. Ya no necesariamente la gente tendrá que estar parando el vehículo, sino que ya simplemente estos portales que pondremos alrededor de la ciudad identificarían los vehículos que están pasando, y si un vehículo que está pasando infringe el pico y placa, pues se emite la multa correspondiente. ¿Y esto para cuándo estaría ya implementado este sistema SIR, el SA, el SIU, esto que para nosotros todavía es como muy lejano, ¿no? Pero que, como usted dice, permitiría tener esta información, monitorear y gestionar la flota vehicular, y ahí, por ejemplo, para los buses. Por ejemplo, le cuento, hemos tenido la denuncia de la cooperativa Paquilla, que nos dicen que dentro de la misma cooperativa hay conflictos porque hay alguien que tiene muchos buses y impide al resto poder hacer las rutas que son de mayor demanda de la ciudadanía, y esto porque además no hay una caja común que permita que el sistema realmente fluya y no hay esos correteos entre los mismos buses. Este sistema podrá funcionar también para monitorear el transporte público y para permitir que exista esta igualdad para todos y todas. Totalmente, la tecnología está orientada a eso. En el sistema integrado de recaudo, hay muchas siglas en esto de la tecnología, SIR, SAE, SIU, pero yo creo que lo podemos simplificar desde el punto de vista del sistema integrado de recaudo. Okay. Estamos ya, la Secretaría emitió una norma técnica. Esa norma técnica define qué tipo de tecnología se va a aceptar para los sistemas integrados de recaudo. Tenemos un trabajo pendiente. No se han tomado decisiones estructurales en los años anteriores, pero nosotros ya hemos empezado a tomar esas decisiones. Vamos a implementar este sistema de compensación, esta cámara de compensación, que le podríamos llamar así, donde se incluyan todos los ingresos de transporte público y luego pues se compensen a cada una de las empresas. Un primer ejemplo es el sistema integrado de recaudo del metro, que se compensará o se integrará con la empresa de pasajeros, con Prole y Ecovía, y nosotros como Secretaría queremos ya abrir eso hacia el resto de empresas, al transporte público que es prestado por las operadoras de transporte. Vamos a tener una tarjeta de la ciudad, como se ha dicho, vamos a tener una tarjeta que nos permita pagar. Justamente a eso iba. Vamos a contar, ya hemos definido que existirá una tarjeta ciudad. Imagínense, no se pensó en una tarjeta ciudad, o si se pensó, no estaba en la hoja de ruta. Estaba en la hoja de ruta el QR, métodos de pago, QR papel, QR digital y la tarjeta de crédito. Pero no se pensó en que hay un alto porcentaje de personas que no están bancarizadas y no tienen una tarjeta de crédito, y al otro, pues, simplemente utilizar el QR. Nosotros ya hemos tomado la decisión, se está implementando la tarjeta ciudad, y queremos implementarlo en el menor tiempo posible, de tal forma que con mi tarjeta ciudad yo pueda coger el metro, pueda coger la Ecovía, pueda coger el transporte convencional, pueda pagar la zona azul, pueda pagar los parqueaderos del municipio, y así una estructura que esa tarjeta me dé una gran facilidad en temas de transporte. Eso sería súper importante. Para ir cerrando, porque sé que tiene que irse, nada más le paso algunas inquietudes. Pico y placa, ¿habrá cambios? Nos dicen, y le leo 2 preguntitas más. ¿Qué medidas se va a tomar en Nayón, en el sector de la UTLA? Y por favor, nos dice Sabrina Guasput, por favor ayúdenos con el transporte de Trole y Ecovida pasada a las 10 de la noche y que funcione a las 5 de la mañana. Bueno, esta es una petición ciudadana que se la tengo que trasladar. No, súper rápido para responder los 3 temas.
tema de ya se ha evaluado, mejor dicho, ya se han hecho los informes, los estudios, se está evaluando la operación del trole y ecovías en horarios extendidos. Es una necesidad, y no solo de eso, sino también conectar, porque la gente llega al playón de la Marín, si extendemos los horarios, llega a la Marín y no tiene ninguna operadora que le lleve a una parroquia rural, por ejemplo. Entonces, trabajar en un sistema integrado que pueda extender, que pueda acercar a los ciudadanos a sus viviendas. Se está trabajando ya y existen los informes técnicos, estamos ya por tomar esas decisiones, vamos a extender, o sea, está decidido que se va a extender los horarios, pero las condiciones de esas extensiones de horarios las estamos coordinando. Pico y placa. Pico y placa. Ya estamos evaluando, queremos que los números nos digan, no queremos que sea no porque yo, Alex Pérez, pienso que, sino más bien ya estamos trabajando con la constructora que es el plan de movilidad para poder trabajar, para poder definir las mejores condiciones en función de los números, no en función de criterios. Pero en función de los números, ¿qué podría pasar? Eso nos dirá el modelo. O sea, aquí la idea es, se simula, nos va a decir tiempos de viaje, nos va a decir costos ambientales, costos sociales, y en función de eso se toman decisiones. Ok, el tema de la UTLA nada más. En tema de la UTLA estamos trabajando fuertemente en esto, es un tema que vemos que necesita ser atendido, queremos ahí también implementar, tal vez definir ahí un proyectos pilotos de sistemas inteligentes de transporte, donde existan carriles de alta ocupación, donde vehículos que vayan una persona o un vehículo no puedan pasar por ahí. De pronto ya se ha aprobado carriles exclusivos de transporte público, analizar todas estas herramientas de tecnología que nos permitan hacer más eficiente, pero a la vez sí llamamos al sector privado a analizar lo que se está haciendo en esta zona. Es una problemática bastante grande y todavía puede irse complicando cada vez más. Entonces sí llamamos a los habitantes, primero de la zona de Nayón, pero también a las instituciones que se encuentran en el área donde existe mayor problema, sentarnos a conversar, de entender la problemática y de no decir esto no es mi responsabilidad, sino más bien decir estas son las soluciones y queremos todos aportar a esta solución, porque sí es una solución bastante compleja. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos queda pendiente su visita acá a los estudios de la radio para resolver sobre todo las inquietudes ciudadanas, ¿no? De quienes están usando el transporte público, de quienes nos dicen qué es lo que les pasa, qué sienten y qué creen también que podría mejorar. El ingeniero Alex Pérez, secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, nos acompañaba y nos vamos a una pausa en este momento. Regresamos enseguida con más de Las Guarmis. Muchas gracias por comunicarse con nosotros, por estar pendientes a través de Radio Pichincha Multimedia. Voy a leer un mensajito que dejaron sobre el tema que estábamos tratando. Luis Andrade dice que se deje el espacio con línea blanca para poder trasladarse en bicicleta. En mi caso vivo en Carapungo y es muy peligroso salir al centro por peligro que existe, ya que no hay división para la bici. Bueno, son peticiones ciudadanas. Estaremos tratando de ampliar el tema y ya lo hemos comprometido al secretario de Movilidad para que nos acompañe a responder precisamente todas esas inquietudes de los ciudadanos y ciudadanas. Las 9:39 a.m. Antes de darle paso a mi querida invitada que está ya en los estudios en la cabina de la radio, quiero nada más compartir una denuncia que nos han enviado desde la Quebrada Carretas. Estefanía Pavón, que es el colectivo de ciudadanos por las quebradas, están también obviamente muy alerta de lo que pasa en la Quebrada Carretas, porque además es donde habitan, y esto es lo que nos ha compartido. Estevitan, por favor, si podemos poner el audio y podemos compartir esta denuncia. En una cascada que tenemos. Hoy hubo la madrugada un deslizamiento bien fuerte donde la cascada se regresó. Es como lo de Coca-Cola Sinclair. La cascada estaba debajo de mi casa y ahora está más atrás en otra casa. Entonces se sigue erosionando. Ahora ya no es afectada mi casa, sino también otra más atrás. Entonces lo que ahora necesitamos es que el municipio ya tiene la obra de quitar el agua. Se apresure y diga no 15 días, sino 5 días. Nos quitan el agua y luego de eso el enrocado. El alcalde sabe muy bien ese tema. Hoy estuvieron a hacer las vueltas de ahí, entonces lo que sería bueno es que el alcalde considere lo que yo ya les he dicho. La comunidad también les ha estado indicando. Ejecuten la obra de retirar el agua, que son el vórtice, y que ejecuten el enrocado. Con eso ya nos van a dar bastantísimo alivio, porque si no esto se sigue yendo con el viento, se sigue deslizando. Si tú puedes ver al fondo, siguen construyendo. O sea, no entendemos cómo el municipio dice que tiene los permisos de construcción, que esta urbanización tiene el año 92 de autorización, pero por Dios, se está yendo las casas al otro lado.
inventes en algo, por Dios, no sé, detengan, porque va a haber más gente que va a estar en el mismo caso de nosotros. 9:40. Bueno, pendientes con la situación de la quebrada Carretas y también esa petición al municipio también a que no pierda de vista lo que puede ocurrir en esta zona, porque hay familias que están en riesgo, hay viviendas que están en riesgo. 9:40. Vamos a saludar a nuestra invitada a esta hora, Mónica Jiménez, madre de Nikki, nos acompaña. Ustedes recordarán, Nikki fue víctima de femicidio en nuestro país, otra víctima de femicidio en nuestro país, hay que decirlo, y pues nos duele muchísimo tener que abordar estos temas, pero no vemos otra forma sino hablarlos, sino generar también conciencia y exigir a las autoridades la respuesta inmediata con estos casos. Así es que, Mónica, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Sabemos que el día de mañana hay una audiencia para William Che, paramédico, estudiante de gestión de riesgos, quien fue recientemente capturado el 23 de marzo y se encuentra recluido en la cárcel del Inca. Pero si nos ponemos a revisar todos los involucrados en este caso, recordando, y pues tengo que decirlo, yo sé que para ustedes es muy duro tener que revivir todo el tiempo lo que ha ocurrido con su hija. Ella fue víctima de una violación grupal y que terminó en su femicidio, en su asesinato, y todas las personas involucradas están libres. Sí, efectivamente, el tema del caso Nikki es muy complejo porque tiene muchas irregularidades, porque los mismos operadores de justicia que estuvieron en el levantamiento del crimen, del cuerpo, fueron quienes asesinaron la verdad, por hacer un espíritu de cuerpo en conjunto con los asesores femicidas directos, que son bomberos, paramédicos, policía, mamá del policía, hermano del policía, en la casa del policía donde cometieron el crimen. Se trata de una banda consolidada desde la niñez, que tiene como modalidad, tenía esa normalidad, entre comillas, de hacer este tipo de reuniones donde llevaban a menores de edad. Entonces, en esta ocasión, Nikki fue invitada por un compañero de ella, un compañero de estudios de la Cruz Roja Ecuatoriana, porque ella estudiaba ahí, y luego de salir de sus clases, este joven le invitó a almorzar para posteriormente invitarla a esta reunión social, en la cual ella no conocía a nadie, no conocía ni el ambiente, no conocía el sector. Nosotros vivíamos al norte y este compañero la trasladó hasta el sur. Y se trata de un escenario cerrado donde ellos tenían el control absoluto del lugar, y donde por el alto consumo de alcohol, Nikki se encontraba en alta vulneración, porque ese era el modus operandi que estos tipos, que estos ciudadanos utilizaban para someter a las víctimas, para posteriormente abusar de ellas. Nikki no fue la única víctima de esta banda que, según las averiguaciones o lo que se ha podido conocer, y usted menciona, eran conocidos como los Chupines. Sí, como dije, es una banda consolidada, autodenominada Los Chupines, que se conocían desde la infancia, es decir, crecieron juntos y tenían muchísima relación con la madre del policía, la famosa Mami Chío, porque todos tienen alias Conejo, alias Ratón, alias Paris, alias Mami Chío, y son un montón de alias, parece zoológico esto. Y ellos tenían esa consolidación, tenían muchas actividades comunes frecuentes entre ellos, y obviamente este tipo de diversiones, entre comillas, vuelvo a decir, donde acudían las menores de edad de un colegio cercano de la casa, un colegio grande, prestigioso del sur de Quito, pero que iban las menores de edad. De hecho, dentro de la investigación están también investigadas 2 menores de edad que estuvieron presentes en la casa donde se reunieron y donde se cometió el crimen, porque la triangulación de llamadas las ubica a todos los investigados ahí en el sector, y se presume, de acuerdo al levantamiento de la pericia criminal, que este modus operando lo utilizaban para someter a las víctimas, y se presume que hay muchísimas más, pero que las muchachas, al haberse escapado, se puede decir, o haber faltado a sus clases y no asistir a su jornada diaria,
de estudios, ellas están ocultas prácticamente, y también se ocultan por temor a la vergüenza, por temor al juzgamiento social, y porque los padres tampoco conocen. De hecho, y por miedo a la impunidad chicas, también puede ser, porque usted ha pasado casi 5 años exigiendo justicia y hasta ahora ni un poquito de justicia. Es que el mensaje que se manda de que se denuncie todo acto de violencia es mentira, es una contraposición a lo que realmente sucede, porque como se menciona, son 5 años de impunidad donde, vuelvo a repetir, los mismos operadores de justicia son los que se vuelven cómplices, encubridores del crimen y de los criminales. Yo denuncio públicamente a la fiscal Doris Alexandra Llerena Flores, al capitán Jorge Tabango, al capitán Richard Santamaría, quien es la fiscal que no dictó flagrancia, pese a que tenía un cuerpo inerte ahí, que tenía a 3 tipos ahí, que tenía un escenario de alto consumo de alcohol. Para la fiscal no pasó nada, no cumplió con la debida diligencia, no siguieron todos los protocolos para investigación de la muerte violenta de una mujer, como en el caso de Nikki, una joven de 19 años, y de igual manera la DINASEB actuó de la misma forma, negligente, corrupta, dolosa, inoperante, para encubrir a los criminales, dándoles oportunidad a que se escapen. Por eso tenemos varios procesos abiertos en diferentes etapas procesales, porque apenas cometieron el crimen al no haber sido capturados, pese a que estaban en el lugar del crimen y pese a tener el agravante de que eran funcionarios públicos que conocían y que su deber y obligación era salvar las vidas, y que ellos eran los agresores, no los detuvieron. Entonces esto provocó que darles el chance, darles la oportunidad de que inmediatamente abandonen la casa, vayan de huida, se esconden en la clandestinidad, otros huyan, y hasta el tema de que recién lo cogimos al prófugo, y que la investigación sea retrasada. No empezó como correspondía de forma inmediata en una fiscalía de género, sino que mandaron la causa a una unidad administrativa donde se tramitan cosas, donde se tramitan papeles, más no donde se investiga qué pasó con las vidas de nuestras mujeres. Entonces todo eso provocó que ellos tengan toda la apertura de tiempo para limpiar la casa, para borrar evidencias, porque aquí también hay que denunciar, hablando de evidencias, que al personal de la DINASEB, el personal de inteligencia de la DINASEB, le faltó inteligencia. ¿Por qué? Porque únicamente fotografiaron todos los elementos, todos los indicios, todas las pruebas que podían haber recogido, los fluidos que estaban ahí, simplemente constan en el álbum fotográfico que ellos mismos aportan al expediente. O sea, es contrapuesto a la inteligencia que se supone deberían tener. O sea, no hicieron las pericias con los fluidos, no tomaron muestras, no hay registro de laboratorio, nada de esto. Sí hay unos registros del laboratorio, pero sin embargo todas las otras pruebas, todos los otros elementos que ellos lo presentan como como indicios dentro no los levantaron en cadena de custodia, no cumplieron lo que correspondía. Y por eso solo tomaron fotos. Solo les tomaron fotos. Debieron haberse graduados en fotógrafos, más no en agentes de inteligencia especializados para combatir el crimen, porque no lo son al contrario. Es mucha su indignación con lo que ha ocurrido en todo este tiempo, que usted, al punto que usted dice que son ellos quienes han asesinado a la justicia también, y pues quienes son cómplices, ¿no? Y usted hace prácticamente una evaluación y se ha convertido en investigadora durante estos años. Ha sido para usted también un tiempo y un proceso muy, muy duro, muy fuerte. Primeramente, para mencionar que las madres y las familias sobrevivientes de los femicidios somos atravesados con un desconcierto totalmente grande, en el que se ven afectados nuestras emocionalidades, nuestros pensamientos, nuestra salud física, nuestra salud mental, emocional y de toda circunstancia. Y al no conocer quiénes eran estos tipos, porque Nikki no conocía a nadie,
a excepción de solamente su compañero, y era la primera vez, no teníamos idea de quién se trataba y solo los conocíamos por los alias. Entonces a mí me tocó convertirme en investigadora privada para poder encontrar la identidad de estos sujetos y de esta madre que da mucho de pensar como en su condición de haber facilitado esta casa para que se convierta en la escena del crimen. Entonces, y como con los antecedentes que ya mencioné, que no se dictó flagrancia, se mandó a una audiencia, a una unidad administrativa, la investigación tuvo bastante retraso y de hecho desde el inicio, por todas estas ilegalidades e irregularidades cometidas, el daño ocasionado por los operadores de justicia que asesinaron la verdad es inmedible al caso Nicky. A través de estas omisiones dolosas, el Estado está absolutamente en alta deuda con Nicky. En el caso Nicky se han cometido todas las omisiones, todos los horrores inexcusables que uno puede imaginarse que cometan los operadores de justicia. Los operadores de justicia no han estado a favor de esclarecer la verdad y la justicia tal cual les manda su cargo, su profesión y la Constitución. Lo que ellos han hecho es favorecer al crimen y a los criminales, a tal punto que inclusive hemos tenido que enfrentarnos a tribunales misóginos patriarcales que no dan esa lectura de género que es necesario en este tipo de casos que son los femicidios, para que se lea en un contexto y se analice inclusive que se trata de una banda consolidada que tenían estas prácticas, favoreciendo de esta manera y dando mayor valor a los alegatos que presentan los abogados de su defensa, porque hay que mencionar también que en todo esto se ha hecho un espíritu de cuerpo, por ser funcionarios públicos, por saber, por utilizar sus capacitaciones profesionales adquiridas para ser bomberos, paramédicos, policías, las utilizaron para cubrir el crimen, porque limpiaron el cuerpo con alcohol, porque pretendían botar el cuerpo de Nicky a otro lugar utilizando el mismo carro del cuerpo de bomberos. O sea, y usted me dice, ¿está indignada? Estoy totalmente indignada. Primero porque me arrancaron mi hija, porque la vida de mi hija no tenía por qué ser tocada absolutamente por nadie, porque todos ser humanos nacemos con un derecho de nacimiento y una vida que es un regalo divino y que nadie tiene por qué tocarlo. Entonces todo este sistema judicial, patriarcal, misógino, machista, se ha unido para encubrir el crimen de estos sujetos que se dicen bomberos, paramédicos y policías y que todavía siguen en servicio activo, ¿no? ¡Qué locura! Y que están declarados inocentes. Y que en cambio el caso Nicky esté en absoluta impunidad desde hace 5 años, mientras a los agresores, violadores, asesinos de Nicky los dejan libres, los tribunales los declaran inocentes. A mí y a la familia nos tienen metidos en una cárcel judicial de la cual no tenemos fecha de salida, porque son varios procesos que tenemos que atender. Usted, al retratar la situación de este caso, habla de la situación en la que están cada uno de los involucrados. En la etapa de casación, por ejemplo, está en el caso de Jonathan, alias Ratón, quien es paramédico, quien fue condenado en primera y segunda instancia a 34 años, 8 meses, pero se encuentra libre. ¿Cómo esto es posible? Tiene medidas cautelares y dice usted, los tribunales siempre han negado la prisión preventiva para el sujeto. En un caso tan grave, con una mujer, con una joven asesinada, ¿cómo es posible que esté libre Jonathan? También Jonathan Becú, alias Conejo, bombero en servicio activo, también está libre. Kevin A.G., estudiante, está libre. Norma G., que es alias Mamicho, madre del policía y de Kevin, está libre. Alejandro P.M., alias París, está bombero del Distrito Metropolitano de Quito, está libre. Estos casos están en etapa de casación, ¿no? Sí. Según ustedes han podido determinar. En la etapa de apelación, alias Yucas, Javier R.P., comerciante, está libre. En el caso de fraude procesal, Anthony A.G., alias Tony, policía en servicio activo, está libre. Y el día de mañana es el llamamiento a juicio de William Che, paramédico y estudiante de gestión de riesgos, quien fue recientemente capturado, que estaba en la lista de los más buscados. Él está actualmente recluido en la cárcel del Inca. ¿Qué espera que pase con esta audiencia?
lo que yo espero y lo que debió haberse dado desde el inicio. Como usted lee, todo, ahí fácilmente se relata la complicidad estatal, ¿sí me explico? Porque pese a que hay un condenado en primera y segunda instancia, todavía está libre y con medidas cautelares, y todo el resto está declarado inocente. Lo que yo espero es lo que nos corresponde, verdad y justicia para Nikki, porque las vidas no pueden apagarse porque a alguien se le paró la inteligencia, se podría decir, y porque alguien tomó esa decisión y tomó la vida de Nikki, porque así se unieron, se conversaron y decidieron acabar la vida con Nikki. Y con todo este contexto, los tribunales no pueden seguir dejando este caso en impunidad. Tienen que hacer justicia. Todos los involucrados en la muerte de Nikki, tanto cómplices, agresores directos, que son los que mencionamos, como los agresores omisores, que son los operadores de justicia, tienen que ser castigados. Los agresores directos con 34 años, 8 meses de cárcel, tal cual les corresponde, y los omisores directos, pues con las sanciones que la ley establezca, y nosotros estamos desde las madres proponiendo que estos malos funcionarios también sean llevados a una investigación con causa penal, con castigo penal. Esperamos lograr eso y que se... Que usted es parte de las Madres Coraje, ¿no? No, yo no soy parte de las Madres Coraje, nosotros somos... no pertenecemos a ese grupo. Sin embargo, son madres que están luchando por verdad, por justicia, verdad y reparación, ¿no? Creo que, bueno, más allá del nombre es esa la lucha frecuente, constante, que ustedes continúan buscando algo de justicia, que dejen de llamarle nudos críticos a la inoperancia, ¿no? Sí, como digo, el Estado está en deuda y ha cometido todos los horrores, porque ellos los llaman errores inexcusables. No podemos mencionar como un error estas cosas que son de absoluta gravedad y que permiten que los agresores asesinos salgan libres. ¿Por qué? Porque al no castigarlos, sin castigo no hay justicia. Y si no hay castigo, los tribunales también están avalizando estas malas conductas, estas conductas delincuenciales, para que se vuelvan a repetir. Porque de hecho, si los agresores no reciben el castigo, van a tener carta abierta a volver a repetirlo. Y asimismo, todas las mujeres de su alrededor están en peligro. Yo debo mencionar que varios de estos agresores son padres de familia, padres de hijas, niñas, ¿sí? No entiendo cómo pudieron haber cometido estos crímenes tan atroces teniendo mujercitas nacidas desde su sangre con esas conductas. Entonces, y también mencionar que los funcionarios públicos aquí mencionados en la lista que usted mencionó están en servicio activo. Son bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, que aparentemente tienen la misión de cuidar y salvar vidas, pero no lo hacen. Claro. Aman las vidas. No estamos generalizando, sin embargo, es muy grave que personas que hayan estado involucradas en este caso todavía estén activos. William Che, ¿cuál fue la participación, el grado de participación en el delito, en el femicidio de Nikki? De autores directos. Al tratarse de una manada, todos actúan, unos como líderes, otros como facilitadores, como en el caso de la famosa Mami Chío, otros como cuidadores, para que como una manada se cuida cuando va a atacar a una presa. Entonces todos actúan y son responsables directos. La mujer obviamente está como cómplice, pero el resto autores directos. Muchísimas gracias, Mónica. Estamos con usted, con su lucha y pendientes de lo que ocurra el día de mañana en esta audiencia. Bueno, yo quería, si me permite, invitar a la ciudadanía, invitar a ustedes, los medios de comunicación, agradecer la apertura que nos dan, pero también a continuar acompañándonos. Mañana se va a realizar un plantón a las afueras del complejo judicial Quitumbe. A las 8 de la mañana comenzaremos a reunirnos porque a las 8:30 es la audiencia. Para juntas alzar la voz de protesta y exigir justicia y verdad para Nikki. No puede
ser posible que estos crímenes sigan quedando en la impunidad. El Ecuador no puede seguir siendo manchado como un Ecuador feminicida. Entonces, si los operadores de justicia no hacen el rol que por obligación les corresponde, no por como opción, sino como obligación, no vamos a parar los femicidios. También quería mencionar que el día de ayer, el presidente de la Corte Nacional de Justicia hizo el lanzamiento del manual para el manual con perspectiva de género, para que sea aplicada a todos los funcionarios judiciales. Él habló desde su voz de presidencia en representación a todos los jueces, fiscales y todo operador de justicia, que el compromiso era ampliar el lente con que se vea con mayor sensibilidad e interiorizar que es urgente aplicar la perspectiva de género para paralizar las masacres y los femicidios y para parar la impunidad. Entonces, tenemos ya esa nueva herramienta y que nosotros lo vamos a tener recordándoles y diciéndoles aquí está. Ojalá y no sea solo un papel, porque hay también el manual que tiene la Fiscalía de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres, que deben ser presumidas todos como femicidios, y por esto es inexplicable, ¿no?, que frente a un cuerpo inerte no pase nada y les dejen ir como si nada y no declaren la flagrancia. En este caso de Nikki es realmente muy triste y lamentable. En relación al pronunciamiento y al juramento y donde estuvieron todos los presidentes todos los jueces de la Corte Nacional y abogados y todo el tema judicial, se recuerda en el día de mañana que el caso Nikki tiene que ser analizado, juzgado en todo el contexto con perspectiva de género, y la resolución tiene que darse en base a esa misma perspectiva de género, que es lo que han obviado durante todos estos procesos judiciales. Muchísimas gracias a usted por venir. Les esperamos mañana en el plan. A usted por la fortaleza, y esa invitación es para todas y todos, para que vayamos a apoyarle a la mamá de Nikki, y es un grito de justicia para todas las víctimas de violencia, para todas las víctimas de femicidio en nuestro país. 10:02, me despido, un abrazo fuerte, hasta mañana.